¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Periodistas. El día de hoy tenemos el gusto de presentar aquí en Los Periodistas a un personaje que en la más reciente ocasión que platicamos con él provocó una revolución en México. Oh, Vayan cambiando de país, dijo sobre Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, estos dos jefes de grupos de cacicazgos culturales de México. Por supuesto me refiero a Paco Ignacio Taibo II, quien es director del Fondo de Cultura Económica, a quien le damos la bienvenida aquí a Los Periodistas. Paco, ¿cómo estás? muy bien. Oye, ya basta de recordarme mis dislates y mis... Era inocente mi actitud entonces, hombre. Era inocente, era, si no les gusta, pues ya váyanse, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado ese afortunado debate No, para ir a pero a otras ver, cosas. yo te pregunto esto. ¿Crees que te excediste en tu expresión hacia Krause, hacia Aguilar Camín y a los suyos? No, creo que me pasé como siempre. Sufro de exceso de sentido del humor. Y en este caso era muy obvio que todo el cacareo que se hacía en torno a persecución, a censura, pues nomás había que poner las cosas sobre la mesa. Y lo que tenías era intelectuales privilegiados del viejo régimen que tenían 200 negocios, ¿sí? Si son delito o no, no me toca a mí probarlo, pero 200 negocios, suscripciones exageradas de sus revistas, proyectos de investigación que nunca se realizaron, páginas de publicidad verdaderamente alucinantes, etcétera, etcétera. Ya, ¿para qué seguimos con la larga lista? Y en ese sentido, pues era muy obvio, muy, muy obvio, que había toda una especie de ruido mediático en torno a censura, nos marginan, ¿no? Compadre, ustedes se acercaron en exceso a los privilegios del poder. Ahora están literalmente buscando el poder, porque ellos aconsejaron, por cierto, en julio, formar un bloque de partidos de la oposición y ya lo lograron. Ya el PRI y el PAN formalizaron esta unión bajo el patrocinio de los patrones y de Claudio X González. O sea que no están quietecitos. Imagínate, imagínate. Demuestra una vieja reflexión que nos hemos hecho todos los mexicanos, incluidos ustedes dos que están ahí con cara de que a veces me creen y a veces no. La reflexión es, los conservadores no tienen ideología. Los conservadores lo que tienen son voluntad de poder y negocios vinculados a la voluntad de poder. ¿De qué se trata? Pues se trata de reconstruir el concepto de botín, el país como botín, que eso fue. Y en ese sentido, bueno, los pactos con principios muy extraños, porque luego para explicarlos tienen que hacer maromas, ¿no? El PAN, el PRI, el PRD y los intelectuales exorgánicos, pues tienen que hacer maromas, ¿no? Pero bueno, pues hacer maromas ha sido un oficio uh, extraño, pero abominable de la historia mexicana. Paco, no quiero meterte en problemas con la autoridad electoral, así que te pregunto con mucho tiento. Nos decía Juan Villoro hace unos días en una entrevista que lo ideal, ya que se perdió la ideología, se perdió el motivo por el que existiera un PAN o un PRI, pues es que desaparecieran esos partidos políticos y se le diera oportunidad a nuevas fuerzas emergentes, no le hace contrarias al actual movimiento en el poder, que le dieran espacio a nuevas fuerzas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Que no tengo relaciones verbales con el INE. El INE para mí es una memoria en la cabeza de una institución que propició fraudes en este país, que sabía que se estaban comprando votos y que miró hacia otro lado, que sabía que había dineros desviados
y miro hacia el otro lado. Entonces no tengo diálogo con el INE. Respecto a los partidos que se han autodestruido en el proceso, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Era Samaniego el que decía esas cosas horribles? Para que lo pongan en el lema del nuevo partido, la nueva coalición. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, y bueno, ahora ya como de alguna manera se desenmascaran, porque siempre ha habido la duda, digamos, de algunos, de si el PRI y el PAN operaban y se pasaban el balón, como habría sucedido en los últimos 20 años. Ahora pareciera que ya se hermanan a los patrones, a quien el neoliberalismo sirvió, ¿no? Como ejemplo el salario, hoy se hablaba del salario. El salario llegó a niveles humillantes por justamente una sociedad entre los patrones y estos entes. Pero te pregunto, Paco, ¿tú recomendarías a estos partidos que mejor se fusionaran, ya que ahora no tienen una ideología? ¿Les recomendarías que mejor se fusionaran, que fueran eso PRIAN, que siempre se ha dicho? Y si te cambio la pregunta, A ver. ¿tú le prestarías a los candidatos de esta nueva colección tu bicicleta usada? O más fea todavía, ¿tú permitirías que invitaran a una fiesta de 15 años los miembros de este club a tu sobrina, ¿no? ¿Sabes qué? Tarda en desenmascararse las cosas, no son tan rápidas como debieran, a pesar del cúmulo de información que se ha producido en estos últimos 2 años y cosas que ya sabíamos, pero que se comprobaron. ¿Son todos ellos culpables? No, conozco panistas decentes. Pocos, pero conozco, porque no es un problema de que haya muchos o haya pocos. ¿Quién soy yo? Pero los conozco. Y conozco algunos priistas que todavía se sienten nacionalistas del viejo cuño. Pocos. También es cierto que no es un ambiente en el que me muevo fácilmente. Y conozco incluso algún perredista, creo que uno, que no es mala persona, ¿no? Jesús No se Ortega. dejó. No, a Jesús no le tengo ningún respeto y Jesús lo sabe, yo también. Ellos inventaron, Jesús y sus compañeros del PRD, inventaron la idea del partido de las canicas, de ¿qué traes? ¿Cuánto traes? Yo negocio. Es la época más triste donde el PRD va perdiendo todos los días principios y todos los días lo que va haciendo es creando escuelas y cortes de poder. Era un fenómeno muy curioso de aquel PRD del que huimos muchos porque apestaba, que eran laboristas, pero no en el sentido británico, sino laboristas en el sentido de reparto chamba. Yo te doy 3 empleos, tú me das 5 y entre los dos hacemos una fuerza y entonces toda esta cadena de dependencias que maleó tanto a una parte de la izquierda, ¿sí? Que les puso por delante no la vocación tradicional, histórica de la izquierda, de yo vine aquí a pelear por ideas, por principios y pongo mi vida. Se volvió, yo vengo aquí porque ya me toca y quiero salario, ¿no? Y maleó extraordinariamente, destruyó a cientos de cuadros. Algún día escribiré una novela que se va a llamar Los Traidores, porque me interesan los mecanismos que les funcionan en la cabeza, algunos de estos cuadros tránsfugas de la izquierda, que reaparecieron luego como funcionarios priistas, panistas, o que le dieron estructura al PRD. Y cuando te pones a estudiar sus casos, encuentras biografías extrañas, un proceso de destrucción personal, alcoholismo, 7 matrimonios en los que hay que pagar los saldos de la enciclopedia británica, todo este fenómeno de descomposición económica, de muchos años de estar malviviendo, es cierto, y de repente basta ya me toca. Y ya me toca es, me trago los principios, los vomito y me voy hacia el business. La izquierda biznera, ¿no? Usando el término tan bonito que generaron los cubanos. Ahora. Y de eso tenemos, y yo sé que vas a decir de que esos hay en Morena, pues a fuerzas, que me veré muy ciego para no reconocer una verdad transparente. Paco, hay una declaración tuya que me llamó mucho la atención y leo textualmente, dice: quiero decir que como director del Fondo de Cultura Económica coincido totalmente con los puntos de vista del presidente respecto al manejo político de la Feria
de Guadalajara, que se está dando, convirtiéndola en un portavoz del pensamiento conservador, en una alianza del rector universitario, director de la feria y gobernador de Jalisco, levantando los fantasmas de la censura y la acusación de populismo. Eso lo dice el director del Fondo de Cultura Económica, y eso, ustedes tienen, el fondo tiene un stand. Bueno, este año no, porque estamos en pandemia, pero el próximo año van a poner ese stand que es enorme y es hermoso. Sí, y no solo, este año participamos, tuvimos 9 intervenciones de presentaciones de libros. Nuestro problema no son los lectores de Guadalajara. Nuestro problema es que las acusaciones lanzadas contra la presidencia y en general el proyecto de la 4T y en particular nuestro proyecto del libro eran falsas, eran populistas y censuradores. Las dos son mentiras. O sea, no solo es el manejo político de la feria, ¿sí?, que es natural en un encuentro de diversidad de opiniones, etc. No, es la utilización de dos falacias. Una de ellas, censura, de veras, se lo inventaron. Y la otra de ellas, populistas, pues vale, no tengo problemas en que digan que el fondo tiene una dirección populista. Está muy bien, porque ¿cuál sería lo contrario? El que nosotros estemos haciendo libros abajo de los 20 pesos era una obligación moral para el fondo cuando yo entré. Y si nosotros somos populistas, ¿ellos qué son? ¿Son antipopulares? En ese sentido era mi declaración. Y desde luego que participamos en la feria. Los lectores de Guadalajara, a la feria a la que he ido 22 años, siempre protestando, porque había demasiados guaruras, demasiadas alfombras rojas, porque se cobraba la entrada, porque se gastaba en cócteles una fortuna, ¿sí? Y lo he dicho todos los años, y 22 años he ido a la feria de Guadalajara. Pero los lectores de Guadalajara son maravillosos, ¿qué culpa tienen? Es con la burocracia, con los cacicazgos, pues es el caso de Padilla, ex rector de la Universidad de Guadalajara, con muchísimos negocios, es un administrador del poder, el gran cacique de la Universidad de Guadalajara, y ahora, pues de la mano con el gobernador Enrique Alfaro, que claramente son anti 4T, no desde que ganó López Obrador las elecciones. Hay que recordar que Padilla fue coordinador de la propuesta cultural de Ricardo Anaya, y Alfaro, pues promotor justamente de la candidatura de Ricardo Anaya. Así es que no hay sorpresas en ese sentido. Lo que pasa es que hay quien interpreta o interpretó que tú estabas atacando a la FIL como escaparate de escritores de todo tipo de tendencias, aunque tú señalaste que había estaba copada por los conservadores. Sí, pero yo creo que en materia de interpretación, pues bueno, ya a estas alturas de la vida, que la derecha conservadora te interprete se está volviendo natural y normal, porque lo que no son capaces es ir al debate abierto. Está repleta de maridazgos muy extraños. Si en el fondo, en su corazón, Castañeda, Alfaro, Padilla, se odian todos. Y yo se pregunto, bueno, ¿y cómo duermen? ¿Por qué duermen juntos si no se quieren nada? Y duermen juntos porque, reitero lo dicho, ya no hay. Si hubo en este país en algún momento valores conservadores, que los hubo, ahí estaban, ¿sí? Discutibles, muy discutibles, porque eran los valores que apoyaban el privilegio. Lo que hay ahora es intereses, está disuelta. El conservadurismo mexicano está disuelto. Los únicos que parece que tienen una especie de propuesta de valores es la ultraderecha, pero bueno, es retardataria, es el retorno al fascismo más chafa, pinchurriento, atrasado y disgregante comunitariamente hablando, excluyente, ¿sí? Mira, el mejor retrato que yo he tenido personalmente es cuando estaban los campamentos sobre reforma. Muy discutibles, fue correcto, no importa. Venía cruzando con un compañero llamado Gandhi Góngora, de nombre muy bonito, ¿no? Gandhi Góngora. Bien,
De repente una señora de clase popular, de no clase popular, nos avienta el carro y nos grita, pinches indios, pinches pobres. Yo nunca he sido pobre, tampoco he sido rico. Y Gandhi, pues indio es, pero por el nombre, porque es chilango, no. Era un retrato de una clase media alta, que retrataba el pensamiento conservador amenazado por los pobres, los pinches indios, pinches pobres que estaban ahí. Lo retrata. Yo salí muy contento cuando nos insultaron, le hice la B de la victoria, luego a la señora que nos insultaba, porque retrata un pensamiento, y eso es pensamiento conservador concentrado, duro, pero estos, bueno, nada, hombre, son una broma. Vamos si te parece. Exacto. Si te parece, Paco, vamos a un brevísimo corte y volvemos contigo aquí en Los Periodistas. Sí, yo quería hablar de la campaña que tenemos en marcha, maravillosa. No, por eso, ahí vamos. No, pero usted siempre me captura. Me invitan al pim pam pum, que es, te doy la pelota, Paco, pero tírales. ¿Sabes qué? A veces siento que a ver, es una vamos pérdida. A volver con eso. Tenemos 225,000 libros en las librerías del Fondo Educal, sanitizadas y maravillosas. Sacamos libros de todos lados. Queríamos hacer un gran tendido en el Zócalo, pero el COVID lo impide, y entonces decidimos lanzar esta campaña. Y inventamos cosas divertidas, como el teléfono rojo. Tengo 30 ejemplares de esta novela maravillosa de John Dos Passos, que trata de esto y de esto. Los primeros 30 en llamar se la llevan, la pueden apartar. Inventamos deschilanguizar la distribución del libro, que era terrible. Yo no sé si se acuerdan, hace 15 años, cuando vivías en Torreón y querías libros, tenías que viajar al DF, ¿no? Así porque es. Las librerías, terrible. Bueno, pues hoy vamos a tener la oferta, y la tenemos en todas las librerías del país. La tenemos en Matamoros, en Veracruz, en Chiapas, en la costera de Acapulco, la librería Juan R. Escudero. Y con todas estas ofertas. Yo creo que es interesante el fenómeno. Desde el punto de vista económico, para el fondo no va a ser muy importante, porque con los niveles de descuento, libros con el 70%, libros a 12 pesos, a 20 pesos, a 100 pesos, etcétera, los márgenes de ganancia son muy chiquitos, pero puede producir, y está produciéndolo, un fenómeno interesante, que es regala un libro. Navidad, fin de año, regala un libro. Pero sí, no regales un libro de, a ver, ese se ve bonito y tiene moño, sino entérate de lo que está regalando. La librería y la biblioteca son bosques, no se ven los árboles. Y parte del trabajo que estamos haciendo no solo es vender libros a bajísimo precio, conseguir ofertas. Nos trajimos toda la novela policíaca de etiqueta negra, nos trajimos libros de Venezuela en un canje que hicimos, trajimos libros que estaban embodegados en el Educal y en el fondo perdidos. No, la gracia es decirle, aquí hay árboles, esto te interesa, vámonos por aquí, ¿no? Para crear un trabajo de divulgación y placer por la lectura. Para cualquier mexicano que nos esté escuchando y que no haya tenido la oportunidad de ver a Paco Taibo, porque pues las ferias que él montaba, primero no llegaban a todas partes, y ahora el alcance de Paco como director del fondo pues es mayor, obviamente. Paco es un vendedor de libros en la banqueta. O sea, si ustedes no lo vieron en su etapa inmediata anterior de hace 2 años, Taibo levanta los ejemplares en la mano, eso a tal cual, y dice, denme 10 pesos por estos 2, denme 50 por este, o ¿quién me da más? A ver, aquí tengo 25 libros. O sea, todo ese fenómeno que se dio en ferias pequeñas, en ferias casi de barrios, o no casi de barrios, que permitió a Paco llevar miles y miles de libros
Lo está haciendo ahora en el fondo, pero ahora con la variable de que estamos en medio de una pandemia y que estos se tienen que comprar por teléfono, Paco. ¿O cómo se pueden comprar? Vamos a usar el teléfono. Vamos a usar el teléfono, la librería virtual, la entrega a domicilio y el teléfono rojo para entrar. Y luego las librerías que tienen semáforos naranja para abajo, van a estar abiertas mostrando la exposición. Y sigo siendo un vendedor de libros. La diferencia es que cada vez que digo, cuesta 5 pesos, digo, ¿qué es? Digo, porque me gusta. Jamás he vendido libros de autosuperación en mi vida, ni los venderé, ni promoveré la venta. El fondo sacó de todas sus librerías, del fondo y de Ducal, cuando yo llegué, los libros de autosuperación. Y dijeron, oye, es censura. Y le dije, no, es simplemente un criterio que no queremos colaborar a que la gente lea chatarra. ¿Quieren venderlos? Adelante. Hay toda una red de librerías a lo largo y ancho de todo el país, que además venden muy bien, pero no queríamos estimular la lectura de cómo ligar a la secretaria de tu jefe si tienes el carro más grande, o de cómo curarte el cáncer masticando piedras. Todo este material de charlatanería es veneno en la cabeza de un público inocente y no queríamos colaborar. Por lo tanto, sí, soy un vendedor de libros, pero no de todos. Claro. Y lo entiendo, además. Me gusta mucho, mucho de repente decir, tengo 100 ejemplares de La Esperanza, la gran novela que escribió André Malraux sobre la Guerra Civil Española. Costaba 400 pesos en el mercado. Bueno, ahora en esta campaña va a costar 100 pesos. Y seguro que encuentro 60 adolescentes inteligentes que van a decir de repente, ¿y qué era Malraux? Y se los cuento, ¿sí? ¿Y por qué te parece tan importante? Hijo, porque tiene 2 novelas, Los Conquistadores, antes de La Esperanza, maravillosas. Y bueno, pero Malraux al final terminó de degolista. Pues sí, terminó de degolista, pero no le quita un milímetro. O sea, la literatura por contacto y por contagio. Y sobre todo, necesitamos crear en estos años que vienen una nueva generación de lectores con mentalidad crítica, con pensamiento crítico. Y la literatura ayuda un montón. Todos lo sabemos. Ustedes lo saben. Que la literatura no solo es un sanador para los momentos de tristeza y de soledad, también es la constructora de las imágenes con las que te vas a quedar. Yo leí Espartaco a los 13 años y ya la vida me cambió. Pues sí. Gracias, Paco. Un abrazote. Una vez más, muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo II. Ya lo dijo Krause. Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca. ¿Eso dijo Krause? Sí. ¿Estaba hablando de los 50 pesos? Estaba hablando de cuando, de esa revolución que armaste en septiembre, hombre. No han armado revoluciones, se arman solas. Yo lo único que pasa es cierto, soy un funcionario atípico, pero esto está hablado con Andrés Manuel. El día en que me dijo, ven al fondo, yo dije, 3 condiciones. Voy a seguir haciendo política porque es un derecho ciudadano, voy a seguir siendo escritor, aunque sea de 1 de la mañana a 3 de la mañana, y mis opiniones críticas no me las guardo, las digo. A título personal no quiero involucrar al conjunto del gobierno en una opinión particular, como muchas veces ha sucedido. Paco, gracias una vez más. Gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias, abrazo.